Ahora vamos a ver lo que son las moléculas. Como aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué son las moléculas entonces? Se forman por átomos unidos entre sí. Distintos átomos que se unen entre sí, se pueden componer de átomos iguales o diferentes. Como vemos acá, hay átomos iguales y diferentes, desde 2 a más átomos. Se unen por fuerzas de atracción llamadas enlaces, que vendrían a ser representados aquí por estos palitos, por estas uniones. Estos vendrían a ser enlaces. Y las moléculas tienen una cantidad fija de átomos, es decir, que una molécula de agua siempre va a tener 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La molécula de sal siempre va a tener un átomo de cloro, un átomo de sodio, es decir, tienen una cantidad fija de átomos. Tenemos las moléculas diatómicas, que son 2 átomos de oxígeno, por ejemplo, unidos, forman una molécula de oxígeno, que es 2 átomos de oxígeno, representado en esta fórmula. Está formado por 2 átomos iguales, que son del mismo elemento. 2 átomos del mismo elemento se producen cuando se unen solo 2 átomos del mismo elemento. Son diatómicas por eso, porque son 2 átomos del mismo elemento. Las 7 moléculas diatómicas son hidrógeno, nitrógeno, flúor, oxígeno, yodo, bromo, cloro. Como vemos, cada raya significa la cantidad de electrones que comparten. El hidrógeno un electrón, el yodo un electrón, bromo también, cloro y fósforo. Y flúor un electrón. El oxígeno comparte 2 electrones y el nitrógeno 3 electrones. Se lo vamos a ver un poco más adelante, pero son moléculas que se forman por la unión de 2 átomos del mismo elemento. Moléculas poliatómicas. Tenemos un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno forman una molécula de agua, como lo hemos visto, H2O. Se compone de la unión de átomos diferentes, ya no del mismo elemento, sino que distintos elementos se van uniendo de esta manera. Es la unión de 2 o más átomos. Se conocen como compuestos y los cerca de 100 elementos, 118 elementos atómicos, al unirse pueden formar millones de compuestos diferentes. Todo lo que nosotros podemos ver es por la unión de los distintos átomos en moléculas. Y tenemos también las macromoléculas, en este caso una molécula de glucosa. Es una molécula formada por un gran número de átomos. Tiene una gran masa molar, es decir, tiene una gran masa, que es la suma de la masa de cada uno de los átomos que participan en la estructura de la molécula. Existen las macromoléculas naturales, como los carbohidratos o glucosa en el caso de acá de la imagen, y artificiales como el poliuretano o polivinilo, el PVC, el plástico. Esos son artificiales. Entonces diferenciamos entre los elementos, que son conjuntos de átomos iguales con las mismas propiedades físicas y químicas. Se ubican en la tabla periódica. Estos son los que encontramos en la tabla periódica, los elementos. Se identifican con un símbolo químico como el yodo, el oxígeno, el cobre, el oro, etc. Aquí tenemos el ejemplo del aluminio. Tiene muchas aplicaciones, desde el uso para la construcción o hasta para guardar cosas y otras más. Por ejemplo, acá tenemos latas de aluminio que sirven para guardar cosas y barras de aluminio que sirven para la construcción. Cada elemento tiene distintas aplicaciones. Los compuestos entonces vendrían a ser los que se forman con moléculas, la unión de 2 o más átomos diferentes combinado en proporciones definidas. Se puede descomponer en sustancias más simples por métodos químicos, no por métodos físicos. Los métodos físicos que habíamos visto, la filtración, la decantación, la cristalización, entre otros, eso no se pueden dividir los compuestos, sino que a través de reacciones químicas. Como vemos, se combinan en proporciones definidas y se representan con fórmulas químicas como el agua, es H2O, el metano, CH4, la sal, NaCl, entre otras.
También tenemos los iones, que es un átomo o grupo de átomos cargados positiva o negativamente. Se forma cuando un átomo neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de electrones que de protones, pierde o gana electrones en su último nivel de energía o nivel de valencia, que es el que es donde se transfieren los electrones para hacer los enlaces. Tenemos el catión, cuando el átomo pierde un electrón y queda con carga positiva, ya que tiene más protones que electrones, como en este caso, 4 protones y 3 electrones. Este caso quedaría cargado positivamente y sería un catión. Y el caso del anión es cuando el átomo gana un electrón. Aquí tenemos el mismo, que tiene 4 protones y 5 electrones. Queda con carga negativa ya que tiene más electrones que protones. Recuerden que los protones tienen carga positiva y los electrones negativa. Si tiene menos electrones, queda con carga positiva. Si tiene más electrones, con carga negativa.